Hay una pregunta que, yo creo, flota sobre casi cualquier proyecto creativo, cualquier sueño. ¿Cuántas veces una idea que de verdad nos emociona, se queda ahí, atrapada en la mente, por el simple miedo a dar el primer paso? Hoy vamos a meternos de lleno en esa parálisis, en ese abismo entre la idea y la acción. Y para guiarnos, vamos a usar como material de partida una charla TEDx que me pareció fascinante. Es de Mark Soderwall, un desarrollador de videojuegos. Ah, qué interesante. Sí, su perspectiva viene de una industria donde las ideas, pues no valen nada, si no se materializan, si no se convierten en algo con lo que puedes jugar. Entonces, nuestra misión va a ser desmenuzar los dos grandes monstruos que, según Soderwall, nos impiden empezar. ¿Y cuáles son? El peso de las expectativas y el famoso síndrome del impostor. Y sobre todo vamos a analizar su tesis principal, que es que la originalidad es el único antídoto real. Bien, empecemos por el principio. Soderwall cuenta que muy a menudo desarrolladores jóvenes se le acercan a hacerle la gran pregunta: Mark, ¿qué hace que un videojuego sea realmente grandioso? La pregunta del millón. Totalmente. Y su respuesta, que es casi un mantra en su charla, es brutalmente simple. A ver. Uno que se termina. Claro. Porque una obra maestra que no está acabada es solo una fantasía. Y para terminar algo, bueno, es obvio, primero hay que empezarlo. Y ese es el primer filtro, ¿no? El más grande. Porque empezar no es solo un acto de voluntad, es un acto de vulnerabilidad. Sí, Es tomar esa idea que en tu cabeza es perfecta, es segura, y exponerla al mundo real. Y ahí es imperfecta, es frágil. Soderwall describe cómo la idea, al nacer, empieza a crecer y a volverse intimidante. exacto. Es como si la propia idea te mirara y te dijera: ¿de verdad crees que tienes lo que hace falta para hacerme justicia? Y ahí es donde Soderwall introduce un giro que me parece brillante. Argumenta que ese monstruo de las expectativas no es externo, no es el mundo el que espera una obra maestra. Somos nosotros. La mayoría de las veces somos nosotros proyectando nuestras propias inseguridades hacia afuera. O sea, lo que él dice básicamente es que el mundo está demasiado ocupado para tener expectativas sobre un proyecto que ni siquiera sabe que existe. Es una idea muy liberadora, pero yo creo que se le puede añadir un matiz. A ver, El mundo puede que no tenga expectativas sobre tu proyecto, pero sí tiene expectativas sobre el formato. Si alguien escribe una novela de ciencia ficción, ya hay un universo de expectativas sobre lo que eso significa. O sea, no partimos de cero. es un muy buen punto. No creamos en el vacío. Pero fíjate que Soderwall usa esa idea para llevarla a otro nivel. Dice: ok, imaginemos que el mundo sí tiene una expectativa. ¿Cuál sería? Ajá. Y su respuesta es que, definitivamente, no es otra copia de algo que ya funcionó. El mundo no necesita otro yo también. Y aquí es donde la cosa se pone potente. Sostiene que lo único que el mundo no puede generar por sí mismo, y por lo tanto lo único que realmente valora, es una perspectiva única. Y usa una metáfora muy poderosa. La de la huella dactilar. Exacto. Dice, el mundo no quiere una imitación, quiere algo tan único como tu huella dactilar. El mundo te quiere a ti, a tu historia, a tu idea. Esa frase es el eje de todo. Cambia la presión por completo, ¿no crees? De repente, ya no se trata de cumplir un estándar imaginario de ser bueno, sino de tener el coraje de ser uno mismo. La tarea ya no es alcanzar a los demás, sino ofrecer algo que solo tú puedes ofrecer. Lo fascinante es que, al hacerlo, redefine el éxito. El éxito no es la aclamación, sino el acto mismo de haber puesto algo auténtico sobre la mesa. Sin embargo, esto también puede ser una trampa, ¿no? ¿En qué sentido? La presión por ser único puede ser tan paralizante como la presión por ser perfecto. ¿Qué pasa si mi huella dactilar, pues, no le parece interesante a nadie? Totalmente. Es una espada de doble filo. Pero parece que para Soderwall ese riesgo vale la pena. Porque si logras superar esa primera barrera, la de las expectativas, te encuentras de frente con el segundo gigante. Te sientas a trabajar y una voz en tu cabeza susurra: ¿y tú quién eres para hacer esto? Eres un fraude. Se van a dar cuenta. El síndrome del impostor. Es clave lo que dice Soderwall, y es un consenso en la psicología hoy. Todos lo sentimos. No es una falla personal. Es casi una condición inherente a intentar hacer algo nuevo. Sí, La pregunta entonces no es si lo sientes, sino qué haces con ese sentimiento.
Y sobre todo, hasta dónde llega. ¿Afecta también a la gente que parece la encarnación de la seguridad? Bueno, es que decir todos lo sentimos es una cosa. Demostrarlo de una forma que te deje sin palabras es otra. Y la historia que usa para probar este punto es sinceramente increíble. La historia de Arnold Schwarzenegger. La historia de Arnold. El contexto es este. Soderwall era director de arte en un videojuego de Terminator. Y por primera vez, el estudio había conseguido los derechos para usar la imagen de Arnold. Uf, me imagino la presión. Una presión brutal. Tienen que recrear a un ícono. No al actor, sino al símbolo. Precisamente, reciben el escaneo 3D del cuerpo de Arnold. Lo meten en el juego, pero al verlo moverse, el equipo siente que algo no cuadra. Soderwall dice, es un tipo grande, sí, pero no se ve lo suficientemente Terminator. Claro. Dice que un Terminator no abre una puerta, lanza un coche contra la pared y entra por el agujero. Ahí está otra vez el choque entre la realidad y la expectativa. Ni siquiera el Arnold real era suficiente Arnold para el mito que él mismo había creado. Exacto. Así que, en secreto, sin decirle a nadie, Soderwall y su equipo toman una decisión. ¿Qué hicieron? Le dicen a los artistas, hagámosle el pecho un poco más grande y los muslos un poco más gruesos. Lo mejoran digitalmente. O sea que el primer paso para conseguir la aprobación del modelo real fue falsificarlo. La ironía es deliciosa, sí. Totalmente. Bueno, llega el día de la verdad. Van a una reunión con Schwarzenegger y su agente para que apruebe el modelo. Soderwall, nerviosísimo, le da el play. Y de inmediato, el agente empieza a criticar. No sé, la nariz no se ve bien, creo que los ojos están muy separados. La pesadilla de cualquier director de arte. Recibir ese tipo de feedback tan subjetivo. Pero entonces Arnold, que está allí con un puro y una camisa hawaiana, interviene. Lo corta en seco y dice, no, mi cara se ve bien, mi mandíbula es fuerte. El agente insiste, bueno, quizás podría ser un poco más alto. Y Arnold, de nuevo, lo frena. No, mi estatura es sólida, soy como una montaña, déjalo así. Con una confianza, la confianza que uno espera de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Soderwall cuenta que en ese momento respiró aliviado. Pensó, misión cumplida. Parecía que todo había terminado. Recoge sus cosas, ya se está yendo, cuando escucha a sus espaldas esa voz inconfundible. No me digas. Mark, espera un minuto. Es Arnold, llamándolo. Se acerca y Schwarzenegger, en voz baja, para que la gente no lo oiga, le dice, Mark, quiero que les digas a tus artistas que hicieron un gran trabajo con mi cuerpo. Me veo muy bien. Soderwall sonríe, agradecido, y entonces Arnold remata. Pero, ¿podrías hacerme el pecho un poco más grande? No puede ser. Es una historia absolutamente genial. Es increíble. Sí. Porque estamos hablando de un hombre que ganó el Mister Olympia 7 veces. Una persona cuyo cuerpo no es solo su cuerpo, es su marca, su legado. La base de su imperio. Y aún así, en privado, admite sentir una inseguridad sobre precisamente eso. Soderwall cuenta que se quedó helado. No tuvo el valor de decirle, señor Schwarzenegger, ya se lo hemos hecho más grande. Claro. Simplemente asintió y dijo, claro que sí, lo que usted pida. Y aquí es donde la anécdota trasciende. Demuestra de una forma tan visceral que el síndrome del impostor no tiene nada que ver con los logros. Ni con el mérito, ni con la validación de afuera. Exacto. Puedes tener todos los trofeos del mundo, y esa voz de duda puede seguir ahí. No es un error en el sistema, es una característica del sistema humano. La historia de la inseguridad pectoral de Arnold nos ayuda a empezar un proyecto. ¿Cuál es el puente? Pues el puente es la conclusión a la que llega Soderwall. Si el síndrome del impostor es universal e inevitable, combatirlo de frente es una batalla perdida. No puedes eliminar la duda. No puedes. Lo que sí puedes hacer es quitarle su poder. Y su argumento es que si la idea que intentas materializar es genuinamente tuya, su huella dactilar, el concepto de ser un impostor, se desmorona. Claro, un impostor es alguien que finge ser otra persona. Ajá. Si lo que estás ofreciendo es tu propia voz, por definición no puede ser un fraude. ¿A quién estarías imitando? Exactamente. La originalidad se convierte en tu escudo. La inseguridad puede seguir ahí, como le pasaba a Arnold, pero la acusación interna de ser un fraude pierde toda su lógica. Sin embargo, yo creo que hay que tener cuidado con esta idea. ¿Por qué?
Porque la autenticidad no te hace inmune a la crítica o al fracaso. Tu proyecto puede ser 100% tuyo y aún así no conectar con nadie. ¿Es cierto? Ser auténtico no garantiza el éxito. No lo garantiza. Por eso, quizá la verdadera defensa no es solo en la originalidad, sino la resiliencia de seguir siendo auténtico a pesar del feedback. La valentía no está solo en mostrar tu huella, sino en seguir mostrándola aunque al principio a nadie le interese. Y Soderwall le da una vuelta de tuerca más, que me parece fundamental para superar la parálisis. No solo dice que el mundo quiere tu originalidad, afirma que el mundo la necesita. Y eso lo cambia todo. Sí, Ya no es un acto de autoexpresión que puede sentirse egocéntrico. Se convierte casi en una responsabilidad. Le da un propósito que va más allá de uno mismo. Es la idea de que la cultura, el arte, todo es un ecosistema que necesita constantemente nuevas ideas para no estancarse. claro. Tu pequeña y extraña idea es una contribución necesaria a esa biodiversidad cultural. Aporta una mutación genética al sistema, digamos. Lo que nos lleva directamente al llamado a la acción final de su charla, que es tan directo que es casi violento. Y es. Hay que empezar. Y hay que empezar ahora. No cuando se tenga más experiencia, no cuando el plan sea perfecto, porque ese momento de seguridad total no va a llegar nunca. Es un llamado a la acción imperfecta. Me gusta eso. La acción no como resultado de la confianza, sino como la causa de ella. La única manera de romper la parálisis es moviéndose, aunque el primer paso sea torpe. Es mejor corregir el rumbo sobre la marcha que quedarse quieto esperando un mapa perfecto. Entonces, para recapitular un poco nuestro análisis, hemos visto el miedo a empezar a través de dos grandes prismas. De la fuente, ¿no? Sí, Por un lado, el pánico a las expectativas, que a menudo son un fantasma que creamos nosotros mismos. Por otro, el síndrome del impostor, que lejos de ser un defecto personal, es una experiencia tan universal que afecta incluso a Terminator. y el antídoto propuesto para ambos no es una técnica de productividad, sino un cambio de filosofía. La autenticidad radical. El mensaje de Soderwall, en el fondo, no es solo sobre terminar proyectos, es una defensa del valor de aportar algo personal al mundo, sin importar su escala. Es un llamado a confiar en nuestra propia singularidad. Exacto, a confiar en que no es un error a corregir, sino nuestra herramienta más poderosa. Y me quedo con una idea que la propia charla deja flotando. Soderwall se enfoca intensamente en el miedo a empezar, pero a veces el miedo más grande no es ese. ¿Qué hay del miedo a terminar? Buen punto. Ese momento en el que el proyecto deja de ser un sueño perfecto en nuestra mente para convertirse en una cosa real, tangible e inevitablemente imperfecta, expuesta al juicio del mundo. Quizá ese es un miedo completamente distinto que merece su propio análisis.